Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para A-Life. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Temprano en la mañana del segundo día, zona sur de la Tierra del Viento. La habitación en la que se encontraba, un pequeño piso alquilado en la zona más pobre del centro de Bekitoshi, estaba iluminada con diferentes tonos de verde y azul. El sudor le corría por la frente, pero Kakashi lo ignoró. En cambio, optó por concentrarse en los símbolos meticulosamente tallados que tenía delante. Cuando la luz de colores se apagó, levantó las manos y lanzó una mirena furtiva hacia las contraventanas, asegurándose de que sus acciones no habían atraído atención indeseada. Kakashi no había apagado la habitación, por supuesto, y una sonrisa se dibujó en sus labios al recordar la indignación de sus alumnos cuando creó una ilusión alrededor del posadero en Tanyu. Se acercó a un pequeño armario en la esquina de la habitación y cogió una botella de agua del estante. Para entonces, su equipo debería estar en la segunda fase de los exámenes Chunin, arrasando en la competencia. No cabía duda de que aprobarían, y si no, sabía exactamente cómo motivarlos para que lo hicieran mejor la próxima vez, en cuanto saliera del país del viento. Mientras pensaba en sus genin, había vaciado la botella a sorbos voraces. Se permitió otra risita antes de volverse hacia el centro de la sala. Su expresión se volvió agria. Desparramado sobre la gran mesa de madera estaba una persona que había comprado en el mercado negro de la ciudad, en una caverna subterránea bajo el puerto, para ser más precisos. Riachuelos de sangre manaban a raudales de las heridas que Kakashi le había infligido al hombre de origen desconocido. Se acumulaban bajo la mesa y desde allí se abrían paso por la habitación. Esto no era algo de lo que Kakashi se enorgulleciera, pero a lo largo de su vida había hecho muchas cosas de las que no se había enorgullecido. Aún así, las hacía, ya fuera por su propia supervivencia o por el bienestar continuo de su aldea. Gruñó mientras agarraba el kunai de la mesa, pero sus manos se mantenían firmes al volver al trabajo. Lo que hizo fue algo repugnante, más acorde con las costumbres de Orochimaru que con las que su aldea aparentemente apreciaba. Era una corrupción del arte de su sensei, de las largas charlas que había recibido de la esposa de Minato sensei sobre el tema. Y esta ambivalencia que sentía le remordía la conciencia mientras trabajaba con esta persona inocente, quien, aunque inconsciente, seguía viva gracias a unas drogas de su elección. Otra línea tallada se añadió a la compleja matriz que recorría todo el cuerpo. La sangre brotó y Kakashi invocó de nuevo su chakra, infundiéndolo con la sangre de la herida. Lo que intentó en ese momento solo se había hecho una vez antes. Era una rama esotérica del Finjutsu, cuya fundación se atribuía explícitamente al mismísimo Sannin Serpiente. Finjutsu, no mediante tinta y pergamino, sino mediante el estrecho vínculo entre la sangre y los sellos grabados en un cuerpo. Kakashi no había dejado al hombre con vida para ser cruel. Lo mantuvo con vida porque era la sangre del huésped la que encadenaba la matriz a su propósito. Eso hacía posible todo. Pero allí estaba la raíz de sus sentimientos encontrados. Era repugnante, moralmente incorrecto en todos los sentidos. Sin embargo, a pesar de todo esto, no pudo evitar la fascinación que lo invadía con cada línea que tallaba, cada curva que grababa en el cuerpo que tenía ante sí con impecable exactitud. Sin embargo, la sublime fascinación iba acompañada de horror cada vez que asomaba. Kakashi despreciaba al Sannin Serpiente, el mero pensamiento en ese hombre era suficiente para incitar sentimientos de rabia en él, pero, mientras miraba la forma hermosa y enloquecedoramente mutilada de su propia víctima, esos sentimientos de resentimiento también se dirigieron contra él, firmemente entrelazados con miedo y aprensión reales. Aunque eran diferentes en muchos aspectos, caminaba por un camino no muy diferente al que había recorrido Orochimaru. Se apartó de la mesa y se apoyó contra la pared sucia, respirando con dificultad. El precio que pagó por esta aventura no fue solo mental, sino también físico y espiritual. Sus reservas no aguantarían mucho más, y aún necesitaba algunas para facilitar su escape. Su mano derecha se aferró a su cabello plateado y Kakashi tiró de su cabeza 2 veces. No era el momento de dudar de sus capacidades para escapar. No había vuelta atrás, al menos no ahora. Lo que había leído en los archivos de Orochimaru quedó grabado para siempre en su mente, sin importar que el Hokage los hubiera destruido lo más rápido posible al recibirlos. El escuadrón Anbu de Kakashi los había encontrado en un centro de investigación desierto en las afueras del País del Fuego.
Todo parecía indicar que había sido abandonado a toda prisa, y Kakashi, en un ataque de curiosidad impropio de su posición en la jerarquía de Konoha, había revisado el material de investigación como un poseso. No era científico, pero su curiosidad se había despertado. Y, por mucho que quisiera olvidar todo lo que vio, la Mirena de Obito hizo que tal tarea fuera un ejercicio imposible. Lo había leído todo, cada maldita frase, y por lo tanto lo recordaba todo. La contemplación de Kakashi terminó cuando oyó unos nudillos golpeando la puerta de su habitación alquilada. ¿Ya era la hora? Miró el cuerpo y se alegró de que todas las líneas hubieran sido grabadas. Aún así, habrían sido bienvenidos unos momentos más para recuperarse. Los golpes volvieron a resonar y se levantó lentamente de su posición desplomada contra la pared. Curioso, ¿cuándo se había sentado? Ya voy, dijo. Con dos pequeñas ilusiones, el olor y la visión de su macabro intento se hicieron imperceptibles para el civil inexperto que seguía llamando. Se dirigió a la puerta, con un kunai a la espalda por si no era la persona que esperaba, y la abrió lentamente. Afuera había un hombre corpulento, calvo y vestido con túnicas coloridas. El dueño del apartamento no intentó entrar, y su mirena ligeramente vidriosa le indicó a Kakashi que su genjutsu seguía en su sitio. Por fin, honorable invitado, temía que no despertara a tiempo. La ironía de ser llamado honorable no pasó desapercibida para Kakashi, y le facilitó sonreírle. Como ves, lo hice. Una bendición en verdad, honorable invitado, pues tal como me lo ordenó al anochecer de ayer, vengo a informarle que el sol ha salido más allá de la primera torre de la guardia del puerto. El Hatake miró más allá del hombre y vio, en efecto, que el sol ascendía imparable hacia el cielo. Una sensación de urgencia lo invadió. Rápidamente se volvió hacia el dueño del establecimiento y creó otra ilusión a su alrededor. Sin más palabras, el hombre calvo se alejó para continuar con su rutina diaria mientras Kakashi cerraba la puerta de golpe y se apresuraba hacia la mesa. Esta sería la parte crucial, y no podía permitirse más demoras. Le dio al cuerpo una última mirena antes de realizar una secuencia de sellos manuales. Finjutsu. Kagada no Kinagobi, gran falacia del cuerpo. Kakashi golpeó el pecho del hombre con la palma derecha y le dio un golpecito en la frente con el índice izquierdo. Grandes cantidades de chakra fluyeron por sus extremidades, convirtiéndolas en conductos disponibles e infundiendo propósito al sello. Debajo de él, el anfitrión había despertado a pesar de todas las drogas y comenzó a retorcerse de dolor. Kakashi cerró el ojo por un instante, volviéndose evidente la injusticia de lo que había hecho. Apretó los dientes y, en cuanto terminó la infusión de chakra en su palma derecha, la retiró del cuerpo y arrancó el trozo de tela que le cubría el ojo izquierdo. Esta fue la razón, según la conclusión de Kakashi, por la que Orochimaru simplemente descartó esta técnica de sellado por considerarla irrelevante en aquel momento. El Sharingan, el mismo ojo que había llevado a Kakashi a recordar cada detalle del repugnante procedimiento, era ahora necesario para implantar el genjutsu sobre el cuerpo y anclarlo en la matriz de carne tallada. Las ruedas negras giraron durante unos segundos. Se hizo. El cuerpo había dejado de moverse, el hombre finalmente se había liberado de su infierno personal, y Kakashi observó el resultado con ambigüedad, sintiendo asco y fascinación a la vez. El cadáver ahora parecía una copia exacta de cómo se veía en presencia del general de Suna, hasta el más mínimo detalle. Y el hecho de que fuera un cadáver, aunque la ilusión aún se mantuviera, demostraba sin duda que su sello había funcionado. Kakashi juntó sus manos. Kai. No pasó nada. Ningún brillo, ningún contorno borroso. El cadáver permaneció tal como lo había imaginado. Mediodía del segundo día, a 5 millas de la Tierra de los Ríos. Más rápido. Más rápido. Las piernas de Kakashi ardían mientras corría por las imponentes dunas, con 2 escuadrones de ninjas de Suna justo detrás. ¿Cuánto tiempo hacía que no necesitaba ejercitar sus músculos así, en lugar de simplemente aumentar su velocidad con chakra? Demasiado tiempo, y eso hacía que su calvario actual fuera insoportablemente doloroso. Este juego del gato y el ratón que había jugado con las fuerzas de Suna durante días ahora exigía su tributo. Por desgracia, no podía pagarse con un poco de sudor ni unas gotas de sangre. Ya no. Estaba a solo unos kilómetros de la frontera de la Tierra del Río. Allí, entre las grandes masas de agua y el bosque adyacente que lo convertían en un lugar tan hermoso para vacacionar, podía fácilmente perder a sus perseguidores. Sin embargo, en este desierto, no podía. Solo unas pocas millas su plan estaba en marcha. No moriría todavía.
Konoha tenía que ser advertida. Su equipo tuvo que ser advertido. Se desvió hacia la derecha. Kunai acribillaba el camino frente a él, y los shurikens se estrellaban contra la arena detrás de él. Más rápido. Otra ráfaga de proyectiles venía en camino. Podía oírla. Entrecerró los ojos. Sacó 4 shurikens de su bolsa y los lanzó con toda la precisión que le permitía su agotamiento. Desviaron algunas de las armas que se acercaban, pero la mayoría siguió su camino. Le ardía la espalda cuando 2 kunai dieron en el blanco. Al menos aún llevaba la antigua armadura Suna. Un shuriken le cortó la pierna derecha y lo hizo caer de rodillas. Así no. Se enroscó como una bola protectora y rodó torpemente hacia adelante antes de dar una voltereta que apenas lo puso fuera del alcance del siguiente ataque. Un shuriken fuma aterrizó en la arena detrás de él y algunos mechones de cabello plateado flotaron suavemente en el aire. Al volver a ponerse de pie, se agachó mientras una fuerte ráfaga de viento le pasaba por encima de la cabeza. No le había dado, pero la tensión en las piernas casi le hizo gritar de dolor. Por un instante, vio estrellas en su visión, y un dolor abrasador le recorrió el cuerpo. Negó con la cabeza y siguió adelante. La frontera, la exuberante hierba verde tras el río. Ya la veía. No estaba lejos. Lo lograría. Una rápida mirada por encima del hombro le indicó que era ahora o nunca. Tenía que implementar su plan, o todo habría sido en vano. Los últimos restos de chakra de su cuerpo fueron utilizados mientras se arrodillaba en el suelo y realizaba rápidamente sellos manuales. Existía una razón por la que había forzado tanto sus músculos durante su escape. Su palma se estrelló contra el suelo. Fton, Skuru no Jutsu, técnica de protección circular. Ráfagas de viento comenzaron a rodear su cuerpo, mezclándose con la arena y ocultando la vista de sus perseguidores. Sabían dónde estaba, pero no qué hacía. Ahora llegaba la parte crucial. Rápidamente reveló el resultado de su Finjutsu y, tal como predijo, el ninja Suna se impacientó. Las técnicas de viento impactaron contra su barrera protectora y dejó escapar un grito de angustia. Simular el grito no había sido difícil, pues las fuerzas de la naturaleza también lo azotaron, tras haber superado la barrera con facilidad. No importaba. Todo estaba en su lugar. Realizó el último conjunto de sellos manuales. Este era el jutsu que lo salvaría, el primero que le había enseñado a Sakura a medida que su interés por su afinidad elemental crecía. Escondiéndose como un topo era un nombre muy apropiado, sin duda. No sería más que una cáscara al borde del agotamiento de chakra cuando llegara a la tierra de los ríos, pero estaría vivo y su aldea no sufriría una traición sorprendente. Fton, Kyojin no Top, ráfaga del gigante. ¡No! ¡No! Conocía esa voz. Maldita sea. Antes de que Kakashi pudiera completar su técnica, una ráfaga de viento colosal lo arrojó lejos de su barrera protectora. El vuelo fue más largo de lo esperado, y le dolía todo el cuerpo, aún más al estrellarse contra una duna. ¡Mierda! Senryaku no Fusigi, el estratega milagroso de Suna, comandante de la fuerza de invasión, lo había encontrado. ¿Por qué estaba allí? ¿Acaso no tenía una invasión que planear? Una lágrima de frustración rodó por su mejilla. Había estado tan cerca, tan cerca. El cuerpo preparado no había sobrevivido al ataque de la técnica. En realidad, no podía. Después de todo, Kakashi apenas había sobrevivido. No llegaría al país de los ríos. No con ese hombre persiguiéndolo. Le dolía todo el cuerpo y ya podía oír las voces detrás de la duna cada vez más fuertes. No, aún quedaba algo por hacer. No podía escapar, pero no se rendiría así como así. Su equipo estaría preparado. Solo quedaba un minuto, quizá 1.5, antes de que el ninja de Suna hubiera escalado la duna y lo hubiera tendido en la arena, destrozado y golpeado. Los perros no estaban hechos para el desierto, algo que Pakun le había recordado a menudo en el pasado. Pero solo quedaban unos pocos kilómetros para alcanzar mejores pastos. Sabía que podía confiar en que cumpliría con su deber, el deber en el que había fallado. Su pulgar pasó sobre una de las muchas heridas de su cuerpo y atravesó los sellos tan rápido como pudo. Nimp. Kuchi-ose no Jutsu, técnica de invocación. Sus palabras eran un susurro y la nube de humo era muy pequeña. Su única esperanza era que nadie la hubiera visto. Pakun apareció ante él, y los ojos del perro se abrieron de par en par al ver el estado en que se encontraba su amo. Kakashi lo silenció rápidamente y le indicó que se acercara. Pakun, susurró. Suna está a punto de invadir Konoha, avísale a mi equipo. El perrito fue interrumpido por un ataque de tos, y la sangre de Kakashi le cayó en las patas. Pakun se puso aún más frenético cuando Kakashi extendió su mano, que apenas funcionaba, hacia su Sharingan.
No debe caer en sus manos. Guárdalo para mí, ¿quieres, Pakun? Con un rápido movimiento, Hatake sacó el regalo de su amigo muerto y lo aseguró en la pequeña bolsa alrededor de la garganta de Pakun. Kakashi, ¿qué? Vámonos. Estarán aquí pronto. Pakun echó un último vistazo por encima del hombro antes de salir corriendo. Kakashi vio que su invocador de confianza había logrado cruzar otra duna, cuando una repentina agonía lo recorrió por completo. Alguien le había puesto las rodillas sobre la espalda. Miró con su ojo sano el rostro que apareció a su lado. Hatake, ha pasado un tiempo, le susurró el general al oído. Debo decir que me sorprende que seas tú. Aunque, claro, no. La verdad es que no. Kakashi mantuvo la boca cerrada y le devolvió la mirena sin pestañear. De todas formas, no había mucho que pudiera decir. Veo que no estás para conversar. La presión en su espalda disminuyó. Bueno, no importa. Kansu-san, átalo y tráelo de vuelta al campamento. Atsuonki-san, envía mensajes a los escuadrones que siguen rastreando la zona y diles que la misión fue un éxito. Ambos asintieron y el ojo derecho de Kakashi se cerró lentamente. Sasuke, Naruto, Sakura. Entonces la inconsciencia lo reclamó. Noche del segundo día, Konoha. La suave brisa que soplaba por el amplio patio trasero de la mansión enfrió el sudor de la frente de Hiruzen. Movió el pie izquierdo unos centímetros y, una vez más, estaba en la posición perfecta para bloquear un ataque. Las hojas crujieron en los árboles. Una tubería de bambú tallada golpeó las piedras que rodeaban un estanque cercano con un golpe sordo. Por mucho que le encantaría sentarse en el porche, relajarse y beber un poco del fabuloso té que el vasallo de su clan había adquirido hacía 4 días, no podía. Le había dicho a Kakashi que se avecinaba una tormenta, y no había sido solo una mentira para motivarlo. Aún faltaba información clave para que tuviera una visión completa de la situación, pero las coincidencias se acumulaban, sobre todo la sospechosa nominación de tantos equipos extranjeros para los exámenes Chunin. Durante años, durante la frágil paz de las últimas 2 décadas, se había acordado tácitamente que el partido anfitrión podía nominar hasta 5 o 6 equipos, y que las demás grandes naciones solo podían nominar hasta la mitad de esa cantidad. Era una regla tácita, ahora incumplida por todos. Kumo solo había enviado 12 equipos, 12. Él había respondido de la misma manera, por supuesto, pero la idea de tantos Shinbi de aldeas potencialmente hostiles en las cercanías de Konoha no le resultaba agradable. Su postura de hierro dio sus frutos cuando la rodilla de su hijo impactó contra su guardia. Pero, a pesar del peso del ataque, no logró mover a Hiruzen ni un centímetro. Asuma continuó su ataque con golpes rápidos pero extremadamente potentes, y Hiruzen movió las manos para bloquearlos todos con éxito. Su hijo se había vuelto bueno, observó con agrado. Aún así, Asuma tenía mucho más potencial por descubrir en Taijutsu, potencial que solo se revelaría con la experiencia y la adquisición de varios estilos más. Hiruzen agarró uno de los puños con la palma de la mano y tiró de él hacia atrás. Asuma era un Chunin talentoso, y la maniobra solo lo tomó por sorpresa una fracción de segundo, ya que desplazó ligeramente su centro de equilibrio para compensar el movimiento forzado. No fue mucho tiempo, una mariposa apenas podía batir las alas, pero fue suficiente para que el hombre mayor ganara el combate. En el breve instante en que Asuma perdió el equilibrio, Hiruzen asestó golpes precisos en 3 puntos diferentes del abdomen de su hijo. No se había movido mucho, pero jadeaba levemente, dejando entrever su avanzada edad. Una mirena al cuerpo desplomado de su hijo, quien lentamente se recobró y se levantó del suelo, le indicó que este tipo de entrenamiento se había vuelto realmente necesario una vez más. Hiruzen nunca había descuidado su rutina diaria para mantenerse en forma, pero parecía que debía implementar un nuevo y más riguroso régimen de entrenamiento, y pronto. En algún lugar, en las sombras del gran árbol, acechaban enemigos y él tenía que estar preparado para ellos una vez que aparecieran. Eso fue rápido, papá. Asuma se llevó la mano al estómago e hizo una mueca mientras se sentaba en el césped. Tras salir de sus cavilaciones, Hiruzen miró a su hijo y sonrió. Eres bueno, hijo, pero fue demasiado fácil desequilibrarte. Mejora tu juego de pies y errores como ese serán cosa del pasado. Asuma hizo una mueca, pero enseguida se transformó en una sonrisa triste. Se alegraba de que, después de todos los problemas que había tenido con su padre, este siguiera dispuesto a aceptarlo así. El joven Sarutobi sabía que no había sido un niño fácil, ni se había convertido en un Shinbi fácil. Ambos habían nacido con la terquedad inerte del clan, y la mayoría de las veces eso había provocado fuertes discusiones entre ellos. ¿Quieres jugar otra ronda?
Preguntó Asuma, levantándose con dificultad a pesar de que le dolía bastante el cuerpo después de haber entrenado con su padre durante 3 horas. Creo que te has ganado tu descanso, rió Hiruzen. Además, creo que hay alguien más que estaría encantado de dar un paso al frente y desafiarme. Asuma miró a su alrededor, alarmado por no haber visto a otro Shinbi cerca. ¿Quién? Su pregunta fue interrumpida cuando su padre se apartó de él como si le hubiera alcanzado un rayo. Las manos de Hiruzen se alzaron en un bloqueo cruzado, justo en el momento. Un puño blindado impactó contra el bloqueo, y la fuerza del golpe obligó a Asuma a retroceder. Se le erizó el vello de la nuca y un escalofrío le recorrió la espalda. «¿Oms?» Entonces vio al que retaba a su padre y se relajó un poco. La melena blanca pertenecía, sin duda, a uno de sus alumnos. Aún así, cuando otro puñetazo atronador rozó la defensa del Sandaime, Asuma se retiró al porche y se sentó. Este era el tipo de combate que pocos tenían la oportunidad de presenciar, y él se aseguraría de absorberlo todo. Hubo una pausa en la pelea durante varios segundos, mientras ambos Shinbi se miraban con los ojos entrecerrados. Asuma aprovechó ese tiempo para crear un Kage Bunshin y despertar a su sobrino. Konohamaru no le perdonaría jamás si le ocultaba semejante espectáculo. Los estruendosos ecos regresaron, y con sorpresa, notó que su padre esta vez sí pasó a la ofensiva, ignorando por completo su habitual postura defensiva. «¿Woa? ¿Contra quién está peleando Jiji?» Asuma giró la cabeza y le sonrió a su asombrado sobrino. «Toma asiento, Kono. Está luchando contra Jiraiya de los Sannin, su antiguo alumno». Konohamaru corrió a ponerse junto a su tío, sin apartar la vista de los dos ancianos que se peleaban en el patio trasero. «¿Jiraiya?» Me lo dijo Suzumebachi-sensei cuando nos habló de la infiltración. Asuma asintió. ¿Y qué te dijo? Que es un libertino, respondió Konohamaru. Pero Iruka-sensei dice que es un héroe y un Shinbi increíble. ¿Un libertino, eh? Supongo que hasta cierto punto es cierto. Ambos guardaron silencio mientras la pelea subía de nivel. Konohamaru tuvo dificultades para seguir a los dos combatientes, solo los vio cuando sus golpes se entrelazaron. Oyó un gruñido de dolor, y la figura de su abuelo pronto se hizo visible, volando contra la pared del recinto. En pleno vuelo, Hiruzen giró y golpeó el suelo con la mano, catapultándose en una voltereta hacia la pared, donde Jiraiya ya lo esperaba. Se intercambiaron más golpes y patadas, aunque ambos hombres habían bajado el ritmo y se habían concentrado más en la técnica que en la potencia. En ese caso, Hiruzen tenía la ventaja, pero la demostración anterior de su alumno le había demostrado claramente que su propia fuerza bruta, antes inigualable en las naciones elementales, había menguado con la edad y el desuso. Podía derribar a algunos Chunin sin problema, pero un oponente del calibre de su alumno le dificultaría la victoria, extremadamente difícil. Tras un último intercambio de golpes, Hiruzen retrocedió de un salto y le indicó a Jiraiya que parara el combate. Se limpió la sangre que le goteaba de los labios y escupió una gota de saliva roja en la hierba. El golpe que lo había lanzado contra la pared le había dolido. ¿Es suficiente, Jiraiya? El Sannin asintió y siguió a su antiguo maestro hasta el porche, donde los dos espectadores todavía estaban sentados y mirando. Asuma, dijo Jiraiya, señalando al hombre con la cabeza. Luego se agachó y le revolvió el pelo alborotado a Konohamaru. Tú debes ser Konohamaru. El viejo me ha hablado mucho de ti. El Sannin se mordió el pulgar y golpeó la palma contra el suelo, mientras Asuma observaba confundido, Hiruzen parecía intrigado. Un pequeño sapo apareció en una nube de humo y graznó, saltando al regazo de Konohamaru. ¿Por qué no juegas un rato con Gamomocha, chaval? Te enseñará trucos increíbles. Aún algo abrumado por la increíble pelea que acababa de presenciar, y ahora con un sapo, al menos para él, enorme en sus manos, el honorable nieto ni siquiera pensó en protestar. No era tonto. Era una treta para que se escapara, pero en realidad no le importaba. Los adultos probablemente tenían cosas aburridas de las que hablar, y el sapo era definitivamente más interesante. Saludó a su tío, a su abuelo y al buen libertino antes de correr a la casa a jugar con su nuevo amigo. Fue un gesto muy amable, Jiraiya-sama. Asuma se paró junto a los dos Shinbi más fuertes que la aldea ofrecía y sonrió. El Sannin se lo devolvió. Pero, cuando después de varios momentos, el hijo del Hokage todavía estaba de pie junto a ellos, dijo: desafortunadamente, no tengo un sapo de su tamaño. Hiruzen rió disimuladamente y Asuma pareció confundido. Quizás debería llamar a un mono para que juegue con él, dijo. ¿Qué? Ah, sí, qué gracioso, jaja, dijo Asuma. Luego resopló. Siento que ya no me necesitan aquí.
Nos vemos mañana, papá. Buenas noches, Jiraiya-sama. En cuanto su hijo desapareció de su vista, Hiruzen se volvió hacia su alumno. Eso fue muy cruel de tu parte. Lo completaste maravillosamente, sensei. Hiruzen se acarició la barba. Así es. Ahora, ¿por qué no nos sentamos y me cuentas el motivo de esta visita? Jiraiya asintió, pero preguntó, ¿es seguro? Por supuesto que sí, después de todo, los sellos de privacidad de esta mansión los creó Minato. El Sannin sonrió con tristeza. Minato, realmente lo extrañaba. Era bueno saber que su sensei tenía tanta fe en el trabajo del alumno de su alumno. Bien, dijo. Luego su expresión se tornó seria. Tenemos muchos problemas en el horizonte, sensei. Ya lo pensaba. ¿Has encontrado la raíz de nuestros problemas? Raíz, tallo, flor, lo que sea que funcione, creo. Al final, tú lo criaste, después de todo. Hiruzen se detuvo para llenar su pipa y miró a su alumno. ¿Orochimaru? ¿Quién más? Esperaba que sus absurdas ideas sobre la inmortalidad lo confinaran para siempre en laboratorios extranjeros. Hiruzen frunció el ceño. ¿Dices que está conspirando contra Konoha? ¿Conspirando? Rió Jiraiya. Sonó hueco. Ha fundado una aldea oculta, se ha apoderado por completo del país del arroz y ha reclutado un ejército variopinto de Shinbi, mercenarios y bandidos. Eso es un poco peor que una pequeña conspiración, ¿no crees? El Hokage apretó con fuerza su pipa entre su puño derecho, para que no cayera al suelo. Orochimaru, ¿eso es todo? ¿Quién sabe? He oído que están pasando cosas raras en los exámenes Chunin de este año. La gran cantidad de equipos de naciones aparentemente amigas, tu maldita respuesta, me han llegado muchas cosas estas últimas semanas. La segunda prueba fue en gran parte idea de Danzo, aunque coincidí con su plan. Deberías saber por qué. Jiraiya se recostó contra un pilar de madera que cubría parte del techo del porche. Sé por qué, no te preocupes. Y tú también sabes que tu respuesta para subsanar estos fallos de seguridad no ha sido bien recibida por las naciones que enviaron a sus genin a Konoha. Lo supuse, admitió el Hokage. En fin, antes de que me acoses y reúnas a tu preciado consejo de guerra, ¿cómo está mi ahijado? Hace más de un año que no veo al pequeño alborotador. Jiraiya se inclinó hacia adelante con aire ansioso. ¿Por fin se convirtió en genin? ¿Es un buen Shinbi? El rostro de Hiruzen no se iluminó, a pesar del cambio de tema. No te gustará lo que tengo que decirte. ¿Qué? ¿Está muerto? No, no puede estar muerto, los sapos se habrían dado cuenta si la foca se hubiera vuelto loca de repente. Tranquilo, Jiraiya. Naruto no está muerto. Fue asignado bajo el liderazgo de Kakashi, con Uchiha Sasuke y Haruno Sakura como compañeros de equipo. Jiraiya frunció el ceño, pero asintió. ¿Kakashi, eh? No es mala elección, siempre y cuando los entrene de verdad. Ah, sí, lo hizo, no te preocupes. Se han convertido en un equipo excelente, aunque los métodos de Kakashi fueron algo duros, explicó Hiruzen. Bueno, era de esperar. Al fin y al cabo, estamos entrenando genin para que se conviertan en Shinbi competentes. Jiraiya se sentó de nuevo y fumó su pipa. ¿Qué tiene de malo entonces? Deberías conocerme mejor, como si me enfureciera contigo solo porque el sensei de mi ahijado te está dando un poco de amor duro. No es eso. Hiruzen dejó su pipa a un lado y se preparó. El equipo 7, el equipo de Naruto, participa en los exámenes Chunin. Ja. Bien hecho, sensei. Pero te apuesto a que en el próximo arrasará con la competencia, si es que para entonces no ha conseguido ya un ascenso. Jiraiya rió, pero pronto se dio cuenta de que su antiguo maestro no reía a su lado. Su alegría se apagó al instante y lanzó una mirada venenosa al marchito Hokage, quien ya no parecía tan sabio. ¿Me estás diciendo, empezó, que mi ahijado y su equipo, genin, ni siquiera llevan un año entrenando, que están en el bosque de la muerte ahora mismo? Sí, junto con los equipos formados por sus compañeros de clase. Sabes que quiero golpearte, ¿verdad? Hiruzen asintió. Lo sé, y también sé que no lo lograrás. Ten fe en él, Jiraiya. Ha crecido excepcionalmente y ha unido a los otros dos equipos novatos bajo su bandera. Lo superará, eso también lo sé. El humo salió de las fosas nasales del Sannin, dándole más aspecto de toro furioso que de otra cosa. Te creeré, sensei. Pero por tu propio bien, espero que tengas razón. El Hokage no dijo nada, y Jiraiya continuó. Necesitas un compañero de entrenamiento, ¿verdad? Pues ya lo encontraste. Jiraiya miró a su mentor con una furia fría en los ojos. Mañana lo llevaremos a un campo de entrenamiento. No me andaré con rodeos. Muy bien.
Noche del segundo día, Bosque de la Muerte. Era inusual para él visitar a su amo una segunda vez el mismo día, pero los eventos de las últimas horas lo habían obligado a esconderse bastante rápido, y ahora que ya no tenía ningún propósito más allá de explorar la competencia, una tarea que su amo podía hacer más fácil y mejor que él, no quedaba nada que lo atara a este lugar. Atravesó a toda velocidad la maleza del bosque, evitando con cuidado las numerosas cámaras de seguridad ocultas por todo el recinto. Una de sus principales tareas antes de que comenzaran los exámenes Chunin había sido recopilar información sobre su paradero, así como cualquier cosa relacionada con su desarrollo posterior. Aunque le costaba admitirlo, el Ninguken Kiso, Departamento de Investigación, había realizado un trabajo increíble. Incluso habían logrado inventar un aparato volador alimentado con chakra que llevaba una cámara en la espalda. Estos bichos eran tan pequeños que, a simple vista, solo parecían mosquitos. Su mirena se dirigió a la derecha y luego a la izquierda, asegurándose de que ninguno de estos artefactos infernales lo siguiera. Kabuto no tardó mucho en encontrar a su amo, pero se encontró con una visión de lo más curiosa. El Sannin estaba apoyado en el tronco de un árbol, una pierna pegada a su cuerpo y la otra colgando despreocupadamente de la rama. Su rostro, dirigido hacia el cielo oscuro, tenía una expresión contemplativa. «Kabuto, has vuelto». Orochimaru no lo miró. Sus ojos amarillos seguían fijos en las estrellas. «Así es, mi señor, y traigo noticias de lo que ocurre en el bosque». La cabeza del Sannin permaneció inmóvil, pero observó al chico canoso un instante, antes de retomar su observación anterior. «Así es. Habla». El pequeño grupo que formé con mi equipo y otro equipo experimentado de Konoha fue emboscado por la Alianza Suna. Escapé de su vista, por supuesto, pero tienen todas las fichas, explicó. Como su maestro no respondió, continuó con tono desapasionado. Yoroi y Mizumi están muertos. Después del incidente, intenté localizar al equipo que enviamos desde Otogakure, pero al parecer ellos también perecieron. Creo que la Alianza Kiri fue la responsable. Esta noticia llamó la atención de Orochimaru, quien entrecerró los ojos. ¿El equipo está muerto? Una lástima, quería que pusieran a prueba la marca del Uchiha, algo que, obviamente, ya no es posible. Kabuto asintió con deferencia. Habría intentado contactar con el equipo 7, pero la alianza que formaron resulta ser un obstáculo. Desconfían de todos, sobre todo de los desconocidos, y me temo que los Nara me delatarían muy pronto. En efecto, reconoció Orochimaru. Hiciste bien en venir a mí. No sirves para nada en este juego si no puedes conectar con nuestros objetivos. Por un momento, Kabuto temió que esas palabras fueran las últimas. La gente sin propósito generalmente no duraba mucho bajo su amo. Luego se calmó, recordándose que aún tenía muchas utilidades. Su amo no lo mataría de ninguna manera. El Sannin le dedicó una sonrisa burlona, como si supiera exactamente qué pensamientos acababan de pasar por su cabeza. Se hizo el silencio y Orochimaru regresó a su posición original, contemplando las estrellas. Kabuto, que nunca había visto a su maestro así, habló con vacilación. «Mi señor, ¿hay algo interesante en las estrellas? ¿Quizás una nueva técnica? ¿Solo una? Te falta imaginación, Kabuto». La figura femenina del Sannin rió. Solo un leve atisbo de malicia en su voz. «Las estrellas son infinitas, igual que las posibilidades del jutsu. Imagina, una técnica para una estrella, tomaría décadas, siglos, incluso milenios, descubrirlas todas. ¿He visto algo interesante en las estrellas? Pues sí, lo he visto». Fue una declaración sorprendente de su maestro, y Kabuto demostró ser muy sabio al mantener la boca cerrada. La infinidad de estrellas que el Sannin elogió la motivación tras la técnica de la inmortalidad del hombre al final, solo demostraron que nunca lograría su objetivo de aprenderlo todo. Inclinó la cabeza. «¿Cuáles son sus órdenes, mi señor?». Orochimaru, aún fascinado por el cielo nocturno, lo despidió con un gesto de su mano pálida. El esmalte de uñas contrastaba marcadamente. «No me sirves de nada aquí. Vuelve con Oto y asegúrate de que todos los preparativos estén listos. Nos vemos allí cuando termine esta tarea y haya tenido una breve charla con el Kazekage». Esta vez, la risa del Sannin recuperó todas sus cualidades de siempre, y la malicia que Kabuto oyó le provocó escalofríos. No supo si eran escalofríos de miedo o de placentera anticipación. Noche del segundo día, Konoha. «Hiruzen, ¿qué significa esto?», preguntó Koharu vestida apropiadamente, pero con su cabello gris en un desorden salvaje. Omura se sentó junto a ella y guardó silencio.
Él también parecía bastante disgustado, pero sabía que debía ser algo importante si el Hokage los había convocado en la oscuridad de la noche. A su derecha, estaba sentado un hombre al que no había visto en su calidad de asesor desde hacía bastante tiempo, casi 2 décadas al menos. El comandante de las fuerzas Anbu era una figura impresionante. Medía unos 2 metros de altura, llevaba una máscara negra con 3 franjas rojas verticales de arriba a abajo y se cubría con un manto blanco purísimo. Al otro lado de la mesa, frente a los 3, se encontraba el Hokage, que no parecía muy contento cuando el líder del clan Nara a su izquierda dejó escapar un bostezo. Danzo, el sexto y último de su ilustre grupo, resopló. Es bastante obvio por qué estamos aquí, ¿verdad? Miró específicamente a Shikaku y al comandante Anbu. Se avecina una guerra, y Hiruzen por fin sabe de dónde. La luz de la vela titiló amenazadoramente en la habitación y Omura vio a Koharu palidecer. Sin duda. Omura la agarró con fuerza con una mano para tranquilizarla y negó con la cabeza. Es la verdad, Koharu. Hemos visto las señales hace mucho tiempo, tú también. No es momento de dejarse seducir por una ilusión de paz. El Hokage asintió con la cabeza al oír las palabras de su antiguo compañero. Danzo tiene razón, por desgracia. Mi traicionero estudiante ha fundado su propia aldea oculta y está reclutando fuerzas en este preciso instante. Esto, sumado a los exámenes Chunin más inusuales desde su concepción, nos lleva a una sola conclusión. Se avecinan tiempos oscuros para Konoha. Así que la solución de Danzo para la segunda prueba fue realmente la decisión correcta. Si nos atacan, no podemos permitirnos tener tal cantidad de Shinbi extranjeros cerca de nuestra infraestructura más importante, murmuró Omura. Por el momento, sí, dijo Hiruzen. A la larga, esto podría costarnos mucha buena voluntad con las demás naciones. Pero ese es un problema para otro momento. No, Haru, que por fin había recuperado la compostura, miró a su Hokage. Así que nos enfrentamos al ejército de Orochimaru. No debería ser un gran problema, ¿verdad? Las fuerzas de Konoha deberían ser más que suficientes para repeler cualquier ejército que el traidor pueda reunir en los pocos años que ha tenido. Por supuesto, existen unidades defensivas estándar estacionadas en Konoha y sus alrededores, pero no debemos olvidar que gran parte de nuestro ejército está repartido por todo el mundo cumpliendo misiones y similares, dijo por primera vez el comandante Anbu. Problemático, tiene razón. Incluso si retiramos a las tropas del País del Fuego, la batalla seguirá siendo dura. Además, tendríamos que retirarlas sin levantar sospechas. Vaya, Orochimaru nunca hacía las cosas a medias, ¿verdad? Estoy de acuerdo, dijo Danzo. Retirar a todos los escuadrones que tenemos estacionados en los alrededores lo haría retroceder y volvería más tarde con muchas más tropas de las que preocuparse. Propongo que solo introduzcamos a unos pocos, los mejores, en Konoha, y que, de lo contrario, rellenemos las filas con mis agentes raíz. El Hokage hizo una mueca por un segundo, pero luego su rostro recuperó su expresión habitual. Eso sería lo mejor. ¿Tienes suficientes agentes? Sí. Omura levantó la vista de repente. ¿Qué hay de nuestra alianza con Suna? Si les pedimos ayuda, ¿podrían estar dispuestos a ayudarnos? La risa áspera de Danzo resonó por la cámara. Suna. Nuestra relación con ellos está rota. No nos ayudarían ni aunque les prometiéramos la mitad del País del Fuego. Pero el tratado, intervino Koharu. No vale ni el pergamino en el que está escrito, dijo Danzo. Luego miró a Hiruzen. ¿Y qué hay de Hatake? ¿No se suponía que regresaría hace 3 días? Sé que es un holgazán fuera de servicio, pero nunca se relajó en el campo, ni una sola vez. Lo sé, respondió Hiruzen con los ojos entrecerrados. Su tardanza me preocupa mucho, y si no ha regresado para mañana, le enviaré una pregunta a Suna. Ahora, continuó, pasemos a otros asuntos importantes. Mañana del tercer día, Bosque de la Muerte. Los árboles pasaron como un rayo mientras Sasuke corría por el bosque con Shino e Ino pisándole los talones. Era una configuración de equipo sensata, según entendía, y dudaba que les causara muchos problemas. Contar con un explorador tan capaz como Shino en su equipo facilitaba toda la misión, y sus insectos podían avisarles con suficiente antelación si el peligro se acercaba. La Yamanaka tampoco sería una carga. Eso lo había aprendido tras las horas que la había observado. Su resistencia no era la adecuada, pero era suficiente para cubrir la corta distancia hasta el campamento a gran velocidad. Lo que la hacía verdaderamente valiosa para el equipo era la habilidad de su clan. Recopilar información sería mucho más fácil con ella en el equipo.
Habían abandonado el campamento de la Alianza hacía 2 horas, optando por aventurarse primero hacia el norte por un rato, antes de girar a la derecha y regresar con los demás. Era un plan sensato, y Shino desplegó inmediatamente sus insectos hacia el norte, formando un amplio perímetro alrededor del grupo. Por eso, Sasuke aminoró el paso en cuanto vio que el Aburame se ponía rígido por una fracción de segundo. Se detuvo en una rama, Ino se detuvo a su lado y esperó a que Shino les contara lo que había descubierto. Hay un campamento unos kilómetros más al norte, dijo Shino. Parece grande. ¿Nos han percibido? Shino negó con la cabeza. No lo creo. Es curioso, pero parece que hemos pasado desapercibidos hasta ahora. ¿Podría ser esto una trampa? Preguntó Ino. Posiblemente, o tenemos muchísima suerte y no tienen sensores, dijo Sasuke. Miró hacia el norte y frunció el ceño. ¿Sabes cuánta gente hay en el campamento? Miki Kaichu contó 25 señales vivientes, muchas de ellas con afinidad por los rayos. Los ojos de Ino se abrieron de par en par al oír el número. ¿25? ¿Cuántos equipos envió Kumo a Konoha? ¡Qué locura! Estoy de acuerdo con esa afirmación, dijo Shino. Sería imprudente atacarlos mientras tengan tantos hombres de su lado. No los atacaremos, no estando solo 3 aquí. Pero parece que no tienen sensor. Acerquémonos un poco más. Si es una trampa, correremos lo más rápido posible. Sasuke no esperó respuesta y partió de inmediato. Shino frunció el ceño, pero lo siguió rápidamente. Era peligroso acercarse demasiado al campamento, y habría preferido reagruparse con los demás en lugar de seguir espiando. Sin embargo, siguió al heredero Uchiha. El equipo 7 había demostrado su valía por ahora, y solo tenía que confiar en que Sasuke-san sabía lo que hacía. No tardaron mucho en llegar al campamento de Kumo, y Sasuke frunció el ceño. Esto no es bueno. Ninguno parece un novato. Con esta cantidad, será difícil defender nuestro campamento si nos atacan con todas sus fuerzas. Ino se acercó por detrás y susurró. ¿Podemos irnos ya, por favor? Realmente no me siento cómoda tan cerca de su campamento, Sasuke-kun. Pronto, respondió Sasuke. Shino, ¿puedes establecer una línea de comunicación con tus insectos desde este campamento hasta el nuestro? El Aburame se sorprendió por la pregunta, pero enseguida se recompuso. Sería difícil. Con tanta gente, no podemos dejarnos sorprender. Necesitamos conocer sus movimientos. ¿Puedes hacerlo? Shino guardó silencio un minuto, pensando en cómo lo haría. Luego asintió, pero advirtió. Esta conexión ocupará la mayor parte de mi colonia mientras exista. No seré de ayuda durante nuestros viajes de regreso al campamento ni después. ¿Pero puedes hacerlo? Preguntó Sasuke de nuevo, con un brillo en sus ojos. Sí. Los molestaré con Miki Kaichu y estableceré una pequeña red de espionaje a lo largo de la ruta desde su campamento hasta el nuestro. Ino hizo una mueca, aunque enseguida se transformó en una sonrisa. Ese juego de palabras fue horrible, Shino. Shino simplemente se encogió de hombros y, tras un último asentimiento de Sasuke, cientos de sus Kikaichu dejaron su abrigo. Pronto se posaron en parejas sobre cada shimbi del campamento de Kumo, y con la debida prisa, el grupo de exploración de Konoha abandonó la zona, tal como estaba previsto, rumbo al este. Mediodía del tercer día, Bosque de la Muerte. Un par de horas después, el equipo de Sasuke marchaba lentamente por la zona este del Bosque de la Muerte. Pronto, darían la vuelta y llegarían a su campamento. Solo faltaban 1 o 2 horas. El calor apremiante los hacía sudar, pero a pesar de eso y de su semblante generalmente distante, Sasuke tenía una sonrisa casi invisible en los labios. La idea de los insectos de Aburame, pura genialidad, y definitivamente no era ajeno a celebrarse cuando se lo merecía. Esto debilitó su poder de combate actual, ya que Shino tuvo que recurrir al taijutsu debido a la pérdida temporal de sus aliados alados. Aún así, el viaje pudo considerarse un éxito. Ni siquiera los 3 enemigos mal disimulados que los habían estado acechando durante los últimos 30 minutos fueron suficientes para desanimarlo. Al llegar a un pequeño claro, ideal para la carnicería, Sasuke se volvió hacia sus compañeros. Pónganse detrás de mí, por favor, y no se involucren. Si los atacan, mátenlos. Si no, déjenlos en mis manos. Ino parecía desconcertada. Sasuke-kun. Hagamos lo que dice, Yamanaka-san. Al parecer, se aproximan enemigos. Shino tomó a la rubia del brazo y la condujo hasta el borde del claro. Era una herida en su orgullo no poder luchar adecuadamente en ese momento, la pérdida de su Kikaichu lo hacía sentir casi desnudo, pero se consoló pensando que la información que proporcionaría más adelante sería vital para la supervivencia de la alianza.
Pero puedo ayudarlo, respondió Ino. Podrías, sin embargo, creo que necesitas conservar tus energías. Sasuke probablemente tenga otra tarea para ti pronto. Mientras tanto, Sasuke se había adentrado en el claro y miraba fijamente el árbol frente a él. Ya puedes salir. Sé que estás ahí. Intuía claramente quiénes eran sus oponentes, pero no aparecieron. Sal. Pelearé contigo solo. De nuevo, no pasó nada. Sasuke frunció el ceño. Ahora habían logrado arruinarle el buen humor. Si no vienes a mí, simplemente iré a ti, murmuró en voz baja. Corrió a través de sellos manuales y gritó. Kan. Senkan no Jutsu, Jutsu de la flor de Fénix. No salió fuego de su boca, pero una profunda sonrisa se dibujó en sus labios al ver 3 figuras envueltas en sudarios alejarse de un salto del lugar al que, aparentemente, había apuntado. Usar los sellos y gritar el nombre no servía de nada si no moldeaba también su chakra. Ino miró al Uchiha, sin creer que hubiera fallado en su técnica, cuando Sasuke desapareció repentinamente de su posición y apareció junto a uno de los Shinbi hostiles. El intercambio de golpes fue extremadamente breve, y pronto el primer enemigo de Sasuke se desplomó inconsciente en el suelo frente a Ino. El segundo le siguió poco después, y solo la tercera, una mujer a juzgar por su atuendo, logró resistir más de unos segundos. Se agachó y esquivó los furiosos ataques de Sasuke, que hasta entonces se habían basado exclusivamente en taijutsu, y por ello se sorprendió enormemente cuando un kunai le atravesó la mano repentinamente, clavándola a un gran árbol. Apenas tuvo un instante para mirar confundida su mano sangrante e inmovilizada antes de que el dolor la invadiera. Sin embargo, no se le escapó ningún grito cuando Sasuke le tapó la boca con una mano y la dejó inconsciente con el mango de su kunai. La pelea entre él y el equipo enemigo duró como máximo 3 minutos, e Ino quedó atónita cuando regresó con ella y Shino. Arrojó el cuerpo de la mujer junto a los cuerpos inconscientes de sus compañeros. No los mataste, Uchiha-san. Es muy inusual después de lo que pude observar ayer y lo que escuché de tus compañeros, dijo Shino. Aún tienen un propósito. Ino, ¿puedes mirar a través de sus mentes? Ino palideció un poco. Papá empezó a enseñarme la técnica hace apenas unas semanas. Puedo intentarlo, pero no será un escaneo profundo, solo información superficial. Mira qué puedes conseguir de ellos. Shino, ven conmigo. Sasuke le hizo una seña a Laburame para que lo siguiera, y segundos después estaban a pocos metros de Ino, donde los susurros ya no llegarían a sus oídos curiosos. El Uchiha miró a Laburame y suspiró. Sabes que matarlos después será una muestra de compasión por ellos. Era una afirmación, no una pregunta. Shino asintió. Lo sé. Es desagradable, pero si no lo hacemos, la fauna o las otras alianzas lo harán. Al menos podemos hacerlo indoloro. ¿Reconociste su pueblo? No, respondió Shino. Debían ser de una escuela muy pequeña si su insignia ni siquiera estaba en nuestros libros de texto. Quiero que le mientas a Ino. Shino levantó la cabeza de golpe. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Estuviste allí, ayer, cuando vio morir a gente por primera vez. Seguimos en territorio hostil, y lo estaremos durante unas horas más. Nuestra red de seguridad está realizando otras tareas más importantes, explicó Sasuke. Los ojos verdes de Shino brillaron tras sus gafas. Entonces, ¿quieres evitar un ataque de nervios? Sí, lo sé. Aún no les hemos quitado las fichas, y dudo que lo recuerde ahora mismo. Preguntemos qué averiguó, llevémosla unos kilómetros y luego volveré aquí con la excusa de buscarlas. No me gusta este tipo de engaño, Uchiha-san, dijo Shino. Sasuke entrecerró los ojos. ¿Debería ejecutarlos delante de ella entonces? Shino dudó un momento, pues ambas opciones contradecían su código de conducta. Al final, contuvo un suspiro y miró a Ino, quien seguía profundamente concentrada, aplicando sus técnicas de clan en los 3 cuerpos. Estoy de acuerdo, pero solo con una condición. Nómbralo. Shino se subió las gafas por el puente de la nariz. Cuando volvamos al campamento, le informarás del engaño mientras yo le informaré a Naruto-san. Será tu responsabilidad sobrellevar su crisis y explicar por qué lo hiciste. Ahora fue Sasuke quien dudó por una fracción de segundo, pero accedió rápidamente. Unos segundos después, volvieron con Ino y escucharon atentamente sus hallazgos. Como les había dicho antes, la mayoría eran superficiales porque no había tenido mucho entrenamiento con la técnica. Shino y Sasuke lograron la treta sin levantar sospechas, pero incluso el insensible Uchiha pareció molesto cuando Ino le agradeció efusivamente la oportunidad de entrenar su jutsu de clan. Shino sintió que esa mirena de preocupación no solo era satisfactoria, sino que también disipaba algunas de sus dudas.
Sasuke era un tipo frío, y aún a Burame le tomaba mucho tiempo siquiera pensar en alguien de esa manera, pero parecía que no estaba completamente desprovisto de conciencia. Tarde del tercer día, Tierra de Ríos. El paisaje que atravesaba era hermoso, pero no tuvo tiempo de disfrutar del viaje. Tan rápido como sus 4 patas le permitían, Pakun corrió por el desierto, cruzando ríos dondequiera que pudiera con la vaga esperanza de llegar a Konoha apenas unas horas antes. Su maestro, su invocador, su fiel amigo estaba en peligro, incluso mortal, y para él, que había servido al clan Hatake desde su concepción, nada podía ser más importante. Pasó corriendo junto a una pequeña aldea, sin importarle la mirena de los granjeros que lo seguían. Simplemente nunca habían visto un perro con entrenamiento Shinbi. Sin embargo, era en momentos como estos cuando Pakun deseaba que su manada tuviera un hogar similar al de los sapos. El monte Miboku y el conocimiento acumulado de los ancianos sapos les brindaban la enorme ventaja de poder invocar de forma inversa a los miembros de su clan y a sus invocadores. Una habilidad que Pakun envidiaba, sobre todo ahora que Kakashi estaba en peligro. Por desgracia, la manada de perros con la que el padre de Sakumo había hecho el contrato no poseía un lugar así y carecía de las capacidades de los sapos. Impulsado por estos pensamientos, Pakun aumentó nuevamente el ritmo. Fin del capítulo.